Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Qué bueno poder reunirnos nuevamente por este medio. Hoy nos corresponde una clase más sobre el tema de capacitar a ancianos y diáconos para ese oficio, para ese llamado que el Señor nos ha hecho. El llamado es irrevocable y hay algo que es interesante. El llamado también es intransferible. O sea, yo no puedo decir busco a alguien que me reemplace y tampoco es perecedero, lo que quiere decir que es hasta que el día que el Señor me llame a su presencia. Y entendiendo esto, pues vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y ya que lo tengo a los dos, uno comienza con la oración y el otro cuando terminamos clase terminamos en oración. Padre Santo, te agradecemos, Señor Dios, por este día. Gracias por este tiempo también que nos permites ser formados para tu servicio, amado Señor. Gracias por el pastor, por la clase, por la enseñanza. Ayúdanos a ser dóciles a ti, a tu enseñanza. Y ilumínanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Amén. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes más o menos qué hemos estado charlando, hablando en estos tiempos? Sí, hemos hablado como de las funciones, que los ancianos son consejeros, toman decisiones, que a veces tienen funciones judiciales, entre comillas, dentro del quehaceres de la iglesia, que debemos dar ejemplo, que debemos instruir también. Es como lo que recuerdo. Muy bien, hemos pasado por varias clases y hemos entendido que el reino de Dios es el que se nos ha dado para administrar. Esto es muy interesante porque posiblemente nosotros hemos caído en el romanticismo de ese nuevo cristianismo que hoy tenemos, donde se van a los extremos, ¿no? Donde dicen que ya no hay personas que lideren y que tengan el poder de las llaves. Entonces en la iglesia todos somos hermanitos y el que está en autoridad es un servidor como el que tiene que hacer todas las cosas. Sin embargo, la escritura, te mando el link. Entonces la escritura nos dice algo totalmente diferente que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que gobernar en favor de la gloria de Dios. Y algo que es interesante son las labores que nos ha delegado nuestro Señor a través de su palabra. Y es algo que nosotros estamos entendiendo y parte de los ejercicios que hemos visto ha sido sobre el tema de la disciplina y en medio de la disciplina tenemos que entender la naturaleza del poder eclesiástico y su propósito. Y es ahí donde nosotros hemos podido comprender y entender a dónde Dios nos ha llamado, cómo nos ha llamado y cuál es el ejercicio que tenemos que hacer, ya que el poder de la iglesia es ministerial o de servicio y declarativo. Estos dos conceptos son para ustedes familiares. Ministerial y declarativo. Sí. Sí, declarativo es que no es potestativo, que es, no se tiene la autoridad absoluta. Creo Ah, entender eso. sí, señor. Ministerial pues, me imagino que está relacionado con el servicio en la iglesia. Muy bien, la palabra ministerial viene de ministerio, de ministro. Cuando nosotros hablamos de ministerio, nosotros tenemos que hablar de el servicio. Y cuando hablamos de declarativo es que instruimos. O sea, a nosotros Dios nos puso, y ese es el diseño de Dios para todas las autoridades.
Cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, hay un solo rey, hay un solo soberano, un solo gobernante, pero a Dios le ha placido el gobierno de su reino delegarlo o dejar bajo el cuidado de a algunas personas. Tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tenemos las mismas relaciones, ¿sí? La misma relación de y el mismo encargo con Dios. Entonces, no todos fuimos llamados, por decir, a ser padres. Algunos han sido llamados a ser padres. No todos fueron llamados a ser esposos. Algunos fueron llamados a ser esposos, cónyuges, esposas, dentro de el rol femenino o el rol de la sexualidad femenina. Nosotros tenemos que entender eso. Y ahora dentro de las autoridades, nosotros tenemos que entender que fuimos puestos para servir en el nombre de Dios. Y es algo que yo quisiera, si ustedes lo tienen claro, porque a eso es lo que nos llamó el Señor. Yo siempre lo hago muy fácil. Muchos deseamos tener hijos, pero a veces uno no dimensiona que es un encargo por 20 o 30 años de manera cercana, personal, hasta cuando soltamos. Y cuando soltamos, seguimos siendo padres. Hay algo que es muy interesante que yo siempre me encuentro con mi madre y me dice, estoy orando por ti. Y es para mí eso muy esperanzador porque que una madre esté orando por mí es la función que tiene que hacer ya cuando el hijo se fue, ya cuando el hijo conformó su hogar. Y eso nos debe llamar a nosotros claramente la atención. Entonces, ¿por qué razón? Porque nosotros estamos al servicio de Dios. Y esto quiero que les quede claro. Ya en alguna clase yo les he explicado. Estar al servicio de Dios es servir al prójimo, porque yo estoy cuidando el reino de Dios, apacentando la grey. Cuando nosotros hacemos cualquier servicio dentro de la iglesia, dentro de los oficios que se nos han encargado, al diácono como diácono, al diácono como diácono, al anciano como anciano, al pastor como pastor, y no tienen un valor jerárquico. ¿Esto es claro? Sí, señor. ¿Alguna pregunta sobre lo que estoy diciendo? Sí, que no, lo que veo y que entiendo es que el anciano no es más que el pastor no es más que el diácono no es menos que el pastor, es como lo que entiendo, ¿no? Sino que son Sí, funciones. hermano Andrés, ¿alguna opinión? Todo el ministerio está basado, eh, por decirlo así, de una forma organizada que el Señor distribuyó o dio o dejó para que su palabra y su gobierno fuera aplicado a la iglesia del Señor. Entonces, lo que usted enseña o lo que nos está enseñando es que ni el diácono, ni el anciano, ni el pastor tienen una jerarquía eclesiástica o así. No, lo que usted dice es que todos tienen sus funciones y todos, no hay una jerarquía como se diferencia de pronto de la iglesia católica o algún otro tipo de denominación. Eso es lo que entiendo. Perfecto, muy bien. Cuando hablamos del poder ministerial, voy a decirles un ejemplo. Dios te escogió a ti o a mí a ejercer algo en representación de Él. Dios es todopoderoso, soberano. Él lo es. Y cuando nosotros ejercitamos lo que Dios nos llamó a hacer, lo hacemos confiando en ese poder. Por eso nosotros pastoreamos, ministramos, servimos. Y cuando hablamos de declarativo es que estamos instruyendo. Por eso nuestra preocupación es que todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene que ver con la palabra de Dios, con el propósito de Dios. En Juan 13, los versículos 12 al 15 nos narra que Jesús, leo,
Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y miren lo interesante, entre los apóstoles y los discípulos, no solamente hay un traidor, sino hay personas con diferentes capacidades y diferentes ministerios, pero todos con un poder declarativo y ministerial efectivo al 100%. Recuerden que lo que Dios nos mandó a hacer es trabajar para Él. Ahora, ¿cómo trabajamos para Él? En medio de las tres instituciones que normalmente nosotros tenemos, el hogar, la iglesia y el Estado. Y lo uno no es en detrimento de lo otro. Y los discípulos de Jesucristo, ellos que son los apóstoles que pusieron fundamento, vieron el servicio o el ministerio de Jesús y también vieron su instrucción. Y eso es lo que replicaron para servir a la iglesia. Tanto así que una de las características para cuando se compila el canon del Nuevo Testamento, uno de los requisitos era haber sido discípulo o apóstol del Señor Jesucristo, porque ellos fueron los que pusieron el fundamento. Pero el servicio que ellos pusieron o hicieron fue basado sobre la palabra de Dios en el cumplimiento del Nuevo Testamento, o sea, todo del Antiguo Testamento. Dense cuenta que todos los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento están estrechamente entrelazados con el Antiguo Testamento. Pablo entendió muy bien este aspecto de la autoridad apostólica cuando defendió su apostolado a los corintios. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo nos recuerda, o recuerda más bien a los de Corintio, que él y Apolos eran servidores por medio de los cuales habían ellos creído. Y eso es algo muy importante. Es con nuestro ejemplo que las personas creen más que con nuestro discurso. Yo, ¿cómo puedo decirles a los hermanitos que yo creo en un Dios todopoderoso, en un Dios digno de ser temido, si no ven ese ejemplo en mí? Por eso tal vez la escritura siempre dice que por medio de la fe nosotros podemos oír para poder ver. ¿Es claro lo que les estoy diciendo? Sí, señor. Porque yo quiero recalcar, a veces nosotros le tenemos temor a la palabra poder. ¿Por qué razón? Nosotros no somos todos poderosos. Nuestras oraciones no son todas poderosas. Nuestras declaraciones o nuestra palabra no es toda poderosa. ¿Qué es lo que hace poderoso nuestro servicio, nuestras oraciones y nuestras predicaciones? El poderoso. En eso es lo que confiamos. Sí, correcto. El servicio de los apóstoles era una prueba de que ellos eran de Dios y por medio de su humilde servicio en la iglesia, Dios mismo estaba en las iglesias. El servicio de los ancianos es un sermón vivo del Señor Jesucristo, porque mediante su servicio salvó al pueblo. Y aunque nosotros no salvamos a nadie por nuestras obras y servicio, llegamos a ser testigos fieles de la gracia de Dios en Cristo. Y esto hace más eficaz nuestro mensaje.
Por eso yo siempre les digo, es que yo todavía creo en el Dios que restaura matrimonios, en el Dios que restaura jóvenes que están perdidos en las drogas, en las idolatrías de este mundo, en el alcohol, en las borracheras. Pero la pregunta mía es, ¿ustedes creen que su servicio y su instrucción cuando la dan es toda poderosa de esa manera? ¿Confían en que la palabra de Dios no vuelve vacía? Porque eso es muy interesante. Y eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Siempre que nosotros vamos a hacer un ejercicio disciplinario o el ejercicio de nuestra autoridad dada, tenemos que entender que es con el poder de aquel que nos embistió, pero debe ser útil y debe ser para instruir. Básicamente a eso es a lo que se refiere poder ministerial y declarativo. O sea, es útil para otros, no es útil para mí. O sea, voy a hacerles un ejemplo. Yo no me pongo el domingo a predicar para que digan, wow, ¿cómo predica? Ni qué unción tiene, sino para que la palabra que salga sea para redarguir, para instruir, para guiar, para capacitar. ¿Es comprensible? Sí, señor. Y aunque, señor, Sí, señor. muy bien, primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo la ven? Sí, lo que entiendo es como servir educando, servir formando, servir dando ejemplos. Sí es la idea, ¿no? Sí, claro, pero fíjese que lo que primero de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Correcto. Y eso hace que tu enseñanza sea supremamente maravillosa. ¿Por qué la gente se maravillaba de las palabras del Señor Jesús? ¿Ustedes se han puesto a pensar? Por la sabiduría que él tenía, el pensamiento de él es otro. El de nosotros es tan diferente, tan malo, que se maravillaban de su sabiduría. Y nosotros no entendemos todavía muchas veces la sabiduría del Señor, porque sus Ok, pensamientos no son nuestros pensamientos, dice su palabra, ¿no? muy bien, Andresito. Diácono Mario, ¿por qué cree que la gente decía lo que decían del Señor Jesús? Pues dice que porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Pues es lo que me viene ahorita a la cabeza, Ok, que es no, 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 está muy bien. Es que los escribas y los fariseos, ellos hablaban con la autoridad, ellos decían, ah, así como dijo el rabino Gilel, ¿sí? O como dijo el rabino fulano de tal, y así como hemos sido enseñados en nuestras tradiciones. Miren lo interesante del Señor Jesús cuando él enseñaba. Él enseñaba con el conocimiento de todo el Antiguo Testamento. No hay nada novedoso en él. Era tan contundente que cuando él hilaba y citaba a los profetas o a Moisés o la ley de Moisés, era tan contundente. Es como lo que yo he venido en este momento haciendo, hablándoles del poder ministerial y declarativo. Y luego les cito primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da. Claro, ¿dónde está la sabiduría o lo extraordinario de lo argumentado? Que está en la palabra de Dios. Usted no puede sí, venir a servir a la iglesia a lo que va a hacer en sus fuerzas, ni en su sabiduría,
y mucho menos en el sentido común, que eso es lo menos común que me he dado cuenta a lo largo de mi vida, en medio de pastores, ancianos, diáconos, miembros de la iglesia. O sea, yo siempre he dicho, por sentido común yo tendría que hacer esto, pero mi sentido común a veces es totalmente diferente al de otros. Voy a hacerles un ejemplo. Por sentido común, si mi hijo está grave, pues yo vengo a la iglesia, pero el sentido común de muchos es, mi hijo está grave, no voy a la iglesia, oren por mí. Y, y yo Claro. difiero de ese sentido común, porque el que sana es el que me dijo, ven a la iglesia, porque yo lo puedo sanar aún sin que tú estés en el hospital con tu hijo. ¿En qué estamos confiando? En el poder de Dios. ¿Cuál es la razón? Miren lo que dice Primera de Pedro. Cuando usted ministra o declara, o sea, enseña o instruye en el poder que Dios da, es para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso la gran mayoría de las personas se frustran cuando no son mencionados, cuando no son nombrados, cuando no son ascendidos, cuando no son reconocidos. Porque por quién servían o instruían en la iglesia. No sé si está siendo claro lo que estoy enseñando. Sí, señor, correcto. Sí, que servían era Claro, por el pero esa es simple. nuestra carne. O sea, yo Sí, quiero tener una prédica tan chévere, tan interesante, que la gente diga, amén, gloria a Dios, aleluya, y después me den la mano y me feliciten y me abracen. Ahora, no creo que esté mal que a uno lo feliciten o lo abracen si lo hizo bien, pero el problema es la motivación con la que uno enseña. sí, claro, ya. Sí, sí, o sea, el problema es de uno, porque acá Ah, sí, dice sí. que si yo sirvo, o sea, ministerio, o declaro, o sea, instruyo o hablo con las palabras de Dios, es para que en todo Dios sea glorificado por Cristo. ¿Por quién vengo bien vestido a la iglesia? Bien peinado, perfumado, lavado, con buena actitud, descansado, para glorificar a mi Dios. No es para que me digan, wow, qué bonito te ves o qué bien hueles o qué bonita tu enseñanza. Puede que uno le digan, sí, venga, le queda bonita esa corbata o ha combinado bien las cosas, qué sé yo, o me alegra verlo temprano, porque los reconocimientos existen, pero la motivación del que hace las cosas es buscando la gloria de Dios, porque la gloria y su imperio le pertenecen a él o su reino. Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 9. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Y uno le pregunta al texto, ¿qué cosa? Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren lo interesante. ¿Qué debe animarme, consolarme, fortalecerme, llenarme de amor, de comunión con los demás? La extensión del reino de Dios, que estamos al servicio de Dios.
Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Miren lo interesante, servimos al Señor porque Él mismo nos dio su ejemplo de servicio. Él confió y obedeció la voluntad de Dios. Y ese es nuestro llamado. Dice que hay que considerar a los otros que están haciendo algo más importante que nosotros. ¿Y cómo puede ser eso? Cuando usted considera como a superior al otro y no que usted es superior. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces vamos entendiendo el sentido del poder ministerial y declarativo. Sí, señor. Recuerden que la lucha más grande es buscar reconocimiento propio. Todos somos pasajeros. Nuestros encargos son vitalicios. Alguien tomará la posta. Voy a hacer un ejemplo. Yo alguna vez fui diácono y alguien tomó la posta de ser diácono. Alguien, yo fui anciano y alguien tomó la posta de ser anciano. Yo ahora soy pastor, algún día moriré y dejaré de estar en este mundo y alguien tomará, ¿qué es lo que siempre está? Permanentemente está, el reino de Dios. Nos llama a confiar en lo que Dios nos ha llamado, porque son encargos permanentes, vitalicios. Filipenses 2, versículos 14 al 18 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo que le dice a los filipenses, hermanos, la recompensa estará en la eternidad con ustedes que hemos trabajado juntos. En este mundo no tenemos que estar buscando gloria alguna. ¿Para qué nos criticamos? ¿Para qué murmuramos unos sobre otros? ¿Para qué nos dividimos? ¿Para qué buscamos contiendas? Y a mí me parece interesante porque eso nos cambia toda la motivación de nuestro servicio del por qué mañana venimos. Si a usted le toca mañana contar las ofrendas, ¿por qué le toca contar las ofrendas? Si usted mañana viene simplemente a ser un veedor, ¿qué necesita otro? Estar pendiente de otro. Para eso usted se vistió de traje de gala, porque venimos ante la presencia de Dios para servir a los demás. Ahora, el servicio cristiano es un poder eclesiástico. No todos fuimos llamados para ejercerlo. Es un privilegio. Porque cuando servimos en la iglesia, servimos a nuestro Dios. Pero fíjense que es ese servicio, ¿quiénes se benefician de ese servicio? Todos. Ok, Pueblo de Dios. ok. Hoy vienen, por decir, algunos diáconos a organizar la iglesia. Ellos trapean, lavan, limpian, ponen, y mañana muchos llegan a beneficiarse de ese trabajo. Lo hacen en el poder de Dios. Lo hacen para proteger la iglesia.
pero no es para ser tirano, para no enseñorearnos de la iglesia. No es para decir, oiga, yo lo estoy haciendo. Es un privilegio. Y eso también nos llama a que estamos siendo cuidados o protegidos de considerarnos Dios o reyes o jefes o grandes y eminentes gobernantes del pueblo. Nos va a mantener en el lugar que tenemos que tener, porque tenemos autoridad dada por Dios, pero para servir y para declarar la palabra de Dios, no solamente con nuestra boca, sino lo hacemos con nuestras acciones, porque la recompensa es del Señor. Por eso, algo que debe ser interesante es lo que el mismo Señor Jesús le dijo a su padre adoptivo cuando le dijo, en los negocios de mi padre estoy. Y uno diría, oiga, ¿qué estaría decidiendo? ¿Estaría hablando con el gran sumo sacerdote? ¿Ustedes se acuerdan qué estaba haciendo Jesús cuando le dio esas palabras a José y a María? Estoy en los negocios de mi padre. Estaba predicando, estudiando en la iglesia, en la sinagoga. Como joven que era, simplemente había ido a instruirse, a escuchar la palabra de Dios. A los jóvenes no se les permitía la lectura de la Torá, mucho menos una disertación o mucho menos una alocución personal. Pero ¿qué es lo que declara él? Estoy en los negocios de mi padre. A mí me sorprende, porque muchos de nosotros pensamos que yo sirvo en la iglesia, y bueno, yo conozco a un hermanito que tiene esta dificultad. Si él no predica, piensa que no está sirviendo en la iglesia. Y su reclamo siempre es que Dios me tiene para grandes cosas. Acá no me reconocen, acá me tienen subutilizado. Y en más de una oportunidad, una vez me acuerdo que me citó a mí y a Raquelita y nos llevó para la casa. Nos invitaron a cenar y todo. Y la conclusión fue, pastor, ¿por qué no ora por nosotros? ¿Y por qué le digo? ¿Cuál es la motivación? Es que nos queremos ir para su iglesia. No, señor, le dije, para allá no lo quiero ver. ¿Por qué razón? Porque Dios nos puso en un lugar. Entonces él me explicó por qué se quería ir. Entonces, yo le digo, en la iglesia mía la fila es larga y yo todavía estoy joven, todavía yo no voy a morir. Puede que viaje o salga, pero ahí la fila todavía está más larga. Entonces, él quedó así como entristecido un poquito. Pero lo que yo quiero que nosotros consideremos, mis amados hermanos, que cuando estamos sirviendo al Señor, lo hacemos desde el lugar que nos ha dado y nuestra motivación es hacer bien las tareas que Él nos ha encomendado. Recuerden que tanto los diáconos, los ancianos y los pastores somos los que en equipo pastoreamos, apacentamos la grey del Señor. ¿La palabra apacentar es familiar para ustedes? Sí, señor. ¿Me la explica? Apacentar es cuidar de un rebaño, eh, llevarlo a buenas pasturas, a donde haya agua, donde de pronto no coja mal camino, donde no vengan eh, cosas malas que le puedan pasar, ladrones o el caso, pues, refiriéndose a cuando uno apacienta ganado, pues que no venga ni el que lo va a robar ni el que se los va a comer. Entonces, aplicado a la palabra, pues es de cuidar de su grey, de sus ovejas, que sería la iglesia, todos nosotros, incluyendo pues también a los otros diáconos, a los otros pastores o ancianos. Eso es apacentar, cuidar, estar pendiente, velar. Muy bien, hermano Andrés, eso sonó muy, muy bonito.
Pero ahora yo quiero que usted haga una analogía. Yo sé que usted ha estado en el campo en Villavicencio. ¿Qué implica arriar, no sé, 200, 300 cabezas de ganado y llevarlos de un lugar a otro? Pues significa primero estar preparado, enfrentarse a inclemencias del tiempo, tener las armas para defenderse a él y defender a los demás, dispuesto a dar su vida y así pues digamos que a evitar de que se le pierdan sus ovejas, pues su ganadería, y entregarla a tiempo donde la tiene que entregar. Ok, eso es con relación al arriero o al pastor. Ahora, con relación al ganado, ¿cómo cree usted ven esas cabezas de ganado al arriero frente a ese ejercicio? Porque usted dice, venga, yo tengo 2 días para llevar este ganado de acá para allá. Tiene que llegar completo, tiene que llegar íntegro, tiene que llegar sano. Lo que hacemos nosotros en la iglesia es apacentar la iglesia y llevarla al destino que el Señor nos ha permitido en la vida, y lo hacemos a través de la palabra de Dios. Pero yo digo, en esta analogía, yo solo quiero pensar que cuando arriar animales no es fácil. Los animales se asustan, los animales cogen caminos diferentes, los animales se enferman, los animales se detienen a comer, los animales se detienen a parearse, y ahí el arriero, ¿qué tiene que hacer? El arriero toma decisiones también, lleva lazo y eh, lleva Juegue. lazo, lleva su juguete. Y si tiene que amarrar y juguetear o llevar nariciado, lo va a hacer. Por, y, para y que- encima lleva perros en algunos casos, que los, la que mayoría los de veces. manda a mordisquear las patas de los animales, ¿o no es así? Sí, señor, es correcto. Y en medio de la interpretación del clima, a veces ni siquiera se detiene para que coma el ganado si sabe que va a venir o va a arreciar el tiempo. Tiene que lograr algunas cosas. ¿Por qué yo les digo esto? Porque nosotros, Dios nos dio el poder ministerial y declarativo. La palabra de Dios es la suma autoridad de los ministros de Dios, sean ancianos gobernantes o docentes. De esta manera es como nosotros consideramos que Jesucristo es el único maestro de la iglesia, el único que posee la autoridad para decirle qué hacer, qué no hacer. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que comprobar si lo que hacemos es agradable al Señor o no, ya que la palabra de Dios ha sido inspirada. Y nosotros tenemos que tener la convicción de que tenemos que aplicar todo el ejercicio de nuestra autoridad, y toda la autoridad de la iglesia debe considerarse ministerial y declarativa. Así podemos servir a los santos y podemos con toda autoridad declararle la voluntad de Dios usando las escrituras. Ahí nunca nos vamos a equivocar, mis amados hermanos. Cuando uno le dice, tú vas a fracasar a alguien, a veces las personas dicen, es que a mí me lo suelen decir, pastor, me está salando. No, yo no le estoy salando, le estoy diciendo que por el camino que va le va a ir mal. No, no me sale. Pero si uno ve que está haciendo mal, ¿por qué uno sabe que le va a ir mal? Porque la palabra de Dios da otros consejos. Y nosotros tenemos una responsabilidad de exhortar, de enseñar en base a la palabra de Dios. Toda labor ministerial se resume en tres actividades: leer, exhortar, enseñar la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cómo aconsejamos? Nosotros que hemos pasado los cursos de consejería. Con el consejo de Dios. Ok. ¿A quiénes aconsejamos? A los hijos de Dios. Muy bien. ¿Y para qué los aconsejamos?
para Oye, que severo con solucionen su sus problemas. No, ¿Para qué los aconsejamos? para que conozcan la voluntad de Dios agradable y am- perfecta. Ok, am- y así glorifiquen a Dios. Y así glorifiquen a Dios. Sí. Dice usted Miren, que a mí me han dado unas inquietudes frente a la iglesia. Ay, pastor, es que en la iglesia no hay jóvenes, no hay prospectos para casarse. ¿Por qué no hacemos algo? Ok, yo entiendo. La pregunta mía es la siguiente. Vamos a pensar en nuestros hijos y mañana invitamos a otras iglesias que vengan otros jóvenes cristianos comprometidos, fieles. Si ellos ven a nuestros hijos y están buscando hombres de Dios y mujeres de Dios, ¿los escogerían? ¿Serían una bendición para ellos? ¿Qué opinan ustedes? y le digo que no es difícil, pastor. Ok, Pues, pues viéndolo desde el punto de vista moral, se supone que, hablando por así decirlo, en el país de las maravillas, sería lo ideal y pasaría. Pero sabemos que no es verdad, las cosas no funcionan así. Y no es el diseño de Dios tampoco que sea así. ok. Miren, yo les voy a decir, ayer hablaba con alguien sobre ese tema, yo le decía algo que es interesante. Era una muchacha que llegó a la iglesia y ya tenía sus 25, 26 años y lloraba en mis hombros desconsolada. Ya me decía, no voy a encontrar con quién casarme. Los que están en la iglesia son menores que yo. Los que son de mi edad, como para casarme, no me gustan. Me voy a quedar soltera. Y yo le decía, no te preocupes, tú sé fiel a Dios. Sigue sirviendo a Dios, que Dios te enviará la persona con la que te vas a casar. 2 años después, más o menos, de esa conversación, apareció un candidato para ella. Hoy está felizmente casada, tiene 3 hijos. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que ella hoy es esposa de un pastor. Pero ¿saben qué me maravilló de ella más que nada? A pesar de esa tristeza que tenía, su convicción de orar, de persistir en servir en la iglesia, su convicción de que si Dios la tenía para estar casada, pues él le enviaría a alguien. Y no debemos olvidar el encargo que Dios siempre nos ha dado. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el único deber que nosotros tenemos y vivir la palabra de Dios. Es la mejor disciplina, pero a veces nosotros les enseñamos a nuestros hijos que el estudio está por encima del congregarse, que el estudio está por encima de la lectura bíblica, que el estudio está por encima de la oración. Y a veces nos equivocamos. Dios nos puso como autoridades bajo el poder de su palabra para que nosotros podamos instruir, pero para modelar las cosas. Entonces, mis amados hermanos, no hay que procrastinar. Oye, esa palabra me la quiero aprender y nada que puedo. O sea, no hay que abandonar, no hay que por qué desanimarnos. Queridos hermanos, miren, les voy a convencer de algo. A pesar de tener el poder ministerial y declarativo, la iglesia no es la corte de un rey,
ni de un oligarca. No es un cuerpo que hace leyes. El poder de la iglesia no es creativo. Los ancianos no son legisladores. La iglesia tampoco es una democracia, reino o cualquier otra forma del gobierno civil. La iglesia se limita y se somete a la ley de Dios y al gobierno de Cristo, su Rey y Salvador. Y usted y yo somos los primeros que tenemos que mostrar eso, con temor y con temblor. Y cuando consideramos el asunto de la disciplina, en el que el bienestar de las vidas y de las almas de los miembros de la Iglesia de Cristo está en nuestras manos, con toda seriedad y sobriedad debemos reconocer que la totalidad de nuestras autoridades está de toda nuestra autoridad está derivada de Dios y nos limita con su palabra. ¿Qué podemos hacer con alguien que está teniendo dificultades? Orar por él, darle ejemplo, animarlo a que lea, animarlo a que se congregue, animarle a que se arrepienta. Si declaramos solo lo que la palabra nos permite, seremos fieles ministros de Dios y nuestros pronunciamientos tendrán toda clase de autoridad de Cristo, tanto en la tierra como en el cielo. Yo les aseguro, mis amados hermanos, que ustedes serán unos excelentes consejeros. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Aportes? No, señor, gracias. Entonces, no debemos abandonar, sino, al contrario, abrazar ese poder ministerial y declarativo. Como segundo punto de parte de la disciplina, los ancianos, ¿sí? Y todas las autoridades dentro de la iglesia, aún yo creo los diáconos, tienen un poder moral y persuasivo. El poder de la iglesia es moral y persuasivo, no legal y coactivo. Este poder se interesa por el pecado y la justicia y busca procurar la obediencia a Dios. No es igual el poder del Estado civil. El Estado civil también se interesa por el pecado y la justicia y busca obligar a obedecer. Pero los motivos de las dos instituciones son bastante diferentes. El Estado tiene la espada, pero la iglesia tiene las llaves del reino. ¿Esto es claro para ustedes? Sí, señor. Sí, señor. El Estado, si usted viola una ley, lo manda a la cárcel, lo castiga con una multa. Nosotros a los que no se quieren someter, sujetar, simplemente declaramos que no pertenece a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. Y aunque parece tan simple lo que hacemos, es tan poderoso, porque es un llamado de atención para decirle que está fuera del reino. Ahora, no estamos diciendo que la iglesia salva, no estamos diciendo que la iglesia condena, pero tiene su labor que tiene que hacerlo. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, hay un hombre que se está acostando con la mujer de su padre. Bótenlo de la iglesia, excomúlguenlo. Poco tiempo después, en la segunda carta a los Corintios, le dice, venga, ese hombre ya se arrepintió. ¿Por qué no lo han buscado? Entonces el ejercicio de la disciplina no es para destruir, para vituperar, para humillar, para escarnecer. Es para Gracias. restaurar. Muy bien. Para salvar. La iglesia tiene poder moral para persuadir y convencer de pecado, de justicia, de juicio. No se dedica a la estrictiva justicia civil, sino a la justicia estricta de la cruz, donde Dios juzgó a su pueblo en Cristo. Hay aspectos del Estado que rige. Voy a hacerles un ejemplo. A uno de ustedes se les olvida o no quiere pagar impuestos o evade impuestos. El Estado lo pesca. ¿Qué hace? Lo multa o lo manda a la cárcel. La iglesia ahí no puede hacer absolutamente nada. Lo que puede hacer es llamarle la atención para que se arrepienta.
¿Es claro lo que estoy diciendo? Sí, señor. Yo quiero que nosotros consideremos eso, porque la iglesia no tiene que amenazar a nadie para que cumpla las cosas. Yo no puedo decirle, diácono Maris, que usted va a llegar el próximo domingo a las 7 de la mañana, ni a las 8. Usted sabe que mañana tienen que venir y usted en su madurez de fe, usted toma determinaciones. Yo no puedo decir que lo voy a denunciar y lo voy a meter a la cárcel, ni que vamos a hacer un castigo corporal con usted, sino por medio del anuncio y la denuncia del evangelio, de las buenas nuevas. Tengo que confiar en que Dios obre en su corazón y si está en pecado, arrepentirse. Amén. La disciplina tiene un propósito, la reconciliación con Dios y no el escarnecer a las personas. Nosotros cuando le decimos a las personas que están pecando es para sacudir sus conciencias, sus mentes, que están ofendiendo a Dios. No están ofendiendo al pastor o a la iglesia, es a Dios. Y es ahí donde radica el poder moral y persuasivo, que esa conciencia sea despertada y guiada al arrepentimiento. Finalmente tenemos dentro de esta clase de hoy los límites del poder eclesiástico. Todo poder terrenal se deriva del quinto mandamiento. Ustedes lo pueden ver en el Catecismo Mayor de Westminster en las preguntas 123 a la 133. Pero se tiene que ejercer de manera diferente según la ordenanza de Dios. Por ejemplo, la familia recibió el poder de la vara y no el de las llaves y de la espada. ¿Qué quiere decir? Que todo hogar que tiene hijos tiene la obligación de educarlos, de instruirlos. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Ese es el poder de la vara. ¿Quién puede disciplinar a los hijos? Darle, como dicen en otro momento, pau pau. Papás. Nadie más. O sea, yo no puedo como pastor decir, venga, el papá no disciplinó, me pasa el juguete y yo lo voy a hacer. Lo que sí nosotros podemos decir que el Estado recibió el poder de la espada y no el de las llaves ni de la vara, porque él sí nos disciplina y en muchos estados hasta quitan la vida. Sin embargo, la iglesia tiene el poder máximo, no tiene ni el poder de la espada ni de la vara, sino nosotros podemos declarar que esa persona no pertenece al cuerpo de Cristo, con el ánimo y la motivación de que se arrepienta y vuelva al Señor. Obviamente que si se mantiene en su vida lejos de la iglesia, lejos del evangelio y de agradar a Dios, pues él mismo con sus actos se ha ganado un lugar, yo siempre lo digo de esta manera cariñosa, VIP del infierno, en la parte más calurosa y central. Entonces, mis amados hermanos, hoy el llamado es a que nosotros veamos que tenemos límites, aunque la escritura nos enseña sobre todas las áreas. En algún momento, un creyente tiene que hacer un ejercicio dentro del hogar bajo las enseñanzas de la escritura y ese mismo creyente a su vez lo tiene que hacer en el Estado porque todos nosotros somos parte siempre de una nación y lo que hacemos en el hogar y lo que hacemos en el Estado lo tenemos que hacer en la iglesia y esa es la coherencia de la fe. ¿Es claro, mis hermanos, hasta aquí?
Sí, señor. No. Ahora, de las tres poderes que vemos, el del hogar es el de la vara, de la corrección. El del Estado es de la espada. Y el de la iglesia es de la excomunión. ¿Cuál es el más terrible? El más poderoso. De la iglesia. Ok, Está relacionado con Dios y con el perdón. es Y con verdad. la- Pues quiere el Señor que nosotros aquí despertemos y tomemos con seriedad, primero, nuestro servicio en la iglesia como ministros del Evangelio. La palabra ministro es servidor. El griego de ministro es servidor. La traducción literal. O sea, el pastor es un servidor, el anciano es un servidor, el diácono es un servidor. Muy bien, vamos acá a hacer una pequeña pregunta antes de terminar. Juan David, ¿cómo podría resumir todo esto? Juan David, ¿estás ahí? ¿Si nos puedes hacer un resumen, hijo, o no? Bueno, parece ser que está con alguna dificultad ahí con su sonido. No sé, diácono Mario, si usted quisiera hacer un resumen. Pues el resumen a que llego es que cada una de las esferas de la sociedad o de poder o de autoridad tiene sus límites y que el padre o los padres ejercen un tipo de autoridad, de disciplina, el Estado otro y la iglesia otro y cada uno en su rol. Pues si la iglesia, mejor dicho, cada ente de poder ejerce la autoridad de vida. A veces uno necesita ser corregido por el Estado, a veces por la iglesia o siempre por la iglesia. Y en la casa también es como el primer lugar de corrección. Es lo que he visto en cuanto al resumen. Estamos, nuestro autoridad o servicio está enmarcado dentro de los límites que establece la palabra de Dios y que servimos dando ejemplo, instruyendo, formando. Y confiando en el poder que Dios nos dio, que es de servicio y de instrucción. Entonces, muy bien, lo veo bien, diácono. ¿Cómo ha crecido en sus conceptos ahora? Ya no le tiene miedo a la palabra poder ni autoridad. Eso me gusta, eso me agrada, es parte de nuestro crecimiento. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Andrés que terminemos en oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos, Señor, ser instruidos en tu palabra concerniente a lo que demandas a tus ministros, a tus servidores, Señor, porque ministros somos, pero a tu servicio, Señor, siempre teniendo en cuenta de que la investidura que tú nos diste o das a tus ministros es para gobernar algo que no nos pertenece, sino que te pertenece a ti, Señor, y es tu iglesia, eh, y poder guiar la fe que nos has dado, Señor, en tus principios, en lo que nos has revelado en tu santa palabra, Señor, siempre teniendo en cuenta de que eres tú, Señor, es tu vida en nosotros, Señor, y no vivir más nosotros, sino vivir tu vida, Señor, como miembros, como ancianos, como diáconos, como pastores, Señor, siempre teniendo en cuenta que somos siervos tuyos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el pastor, gracias por el diácono Mario, por Juan David, y gracias, Señor, porque nos instruye, Señor. Te ruego que nos disponga siempre
nuestras mentes y nuestros corazones para eso, para servirte en tu palabra y en todo lo que demandas, Señor. Te damos gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor los bendiga. Gracias, pastor. Andrés.